Bienvenidos al programa En Sus Palabras. Estamos desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa para conocer la vida de nuestros presbíteros. En esta ocasión está con nosotros el padre Juan Ramón Moncada. Él es sacerdote hondureño de las Sociedades de Misiones Extranjeras, también conocidos como los Padres Javerianos. Padre, un gusto saludarlo. Por la situación de la pandemia, este es el saludo que ahora nos toca realizar. Queremos conocer sobre su vida, sobre su misión, por eso qué dicha que está con nosotros En Sus Palabras y bueno, saludarlo y invitarlo a la población a que lo pueda conocer. Por eso queremos preguntarle, padre, ¿quién es el padre Juan Ramón Moncada? Bueno, gracias Eddie, un placer saludarlo a usted y a toda la audiencia de Suyapa Medios. Bueno, pues yo soy Juan Ramón, como usted lo dice, nací aquí en Tegucigalpa, soy parte de la Parroquia Sagrada Familia, ahí nací, ahí crecí. Ahí di mis primeros pasos pastorales, pero mi mayor desenvolvimiento fue en la pastoral juvenil, tanto parroquial como arquidiocesana. Y ahí es donde yo empecé pues, a discernir mi vocación, ahondado a todo el proceso previo que antes había tenido. Y bueno, ahí nos conocimos también. Y bueno, ahí empecé a discernir mi vocación. Tuve el placer de tener la formación misionera Ardientes y empezar este proceso. Vamos a ir conociendo todos estos detalles, efectivamente, porque la idea es conocerlo, pero todo inicio, toda vocación tiene un inicio en la familia normalmente, toda vocación tiene un inicio en la niñez, en la juventud. Queremos saber todos esos detalles. Crece en Tegucigalpa, de la Parroquia Sagrada Familia. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, fue un momento muy bonito, un hogar muy cristiano. Mi papá era delegado de la Palabra de Dios, él ya falleció precisamente el año en que yo viajo a mi formación sacerdotal. Mi mamá siempre tuvo la vocación de rezar el Santo Rosario de casa en casa, especialmente durante los meses de mayo, octubre y durante las posadas, pero también enseñaba novenas, las famosas rezadoras que se les conoce. Entonces ellos me dan estos valores cristianos, me envían a las catequesis y empiezo yo ahí un proceso de niño. Y me inserto en el grupo de acólitos de mi comunidad local, la Iglesia San Antonio, y luego pues, con los catequistas a muy temprana edad, a los 12 años. Entonces empecé a sentir ese fuego del Espíritu Santo. ¿Hijo único? No, soy el menor de 6 hijos. Una familia numerosa. Sí, sí, abiertos a la vida. Qué interesante eso. Podríamos decir que fue el consentido de todos. Sí, ¿no? ¿Por qué? Tener 5 hermanos mayores es difícil, pero ellos muy amorosos, siempre velaron por mi bienestar y bueno, ellos igual que yo crecieron con valores cristianos y humanos y me inspiraron a nivel profesional también, todos ellos muy dedicados a sus estudios. Y algo muy importante, desde sus profesiones ellos siempre tratan de ayudar y servir a la gente. Entonces eso yo lo vi como una motivación más. Hablando de los estudios, sabemos de su afición por la matemática y por la música. Si nos habla de cómo fue esta cuestión de los estudios en su vida. Bueno, yo estudié en un colegio técnico, el técnico Luis Bográn, y allí pues yo obtuve el título de bachiller técnico en mecánica industrial. Y luego estudié en la Universidad Autónoma, donde me titulé como ingeniero civil. Pues ahí andaba en ese proceso de búsqueda y encuentro. Pero en la pastoral juvenil empiezo yo a ver a mis compañeros tocando la guitarra y entonces me empieza a gustar la música y es donde yo empiezo a aprender un poquito más de música. Ya tocaba la flauta de la escuela, pero bueno, empiezo a tocar guitarra, piano y un poquito más de todo. Habla que estuvo como monaguillo y en la pastoral juvenil. Me imagino que el contacto, los amigos y hasta las novias pudieron andar en esa época. Sí, sí las hubo. y me daba así como problema, porque por un lado estaba el amor de todo adolescente, de todo joven, y por otro lado ese llamado como que era intermitente, como que iba y venía, iba y venía. Entonces era como yo, bueno, ¿y a qué me has llamado, Señor? Entonces hasta más de los 30 años yo estuve en ese proceso de búsqueda y encuentro. Interesante saber esto, una vocación tardía según los términos que se mencionan. Ya vamos a ahondar en el tema de la vocación, pero queremos conocerlo. Si fueron 30 años antes de dedicar su vida al sacerdocio, ¿cómo era esa vida? Esos 30 años, ¿cómo fueron? Bueno, fueron un poco difíciles porque a los 18, 19 años yo empecé a tener una condición que era epilepsia. Entonces mi centro fue la sanidad, todo lo demás era secundario.
Yo estudiaba, pero en un momento empecé a estudiar y a trabajar como docente, porque yo trabajé 15 años como docente, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Entonces mi vida era estudio, trabajo, iglesia casi siempre, pero donde yo más sentía ese placer, que yo me llenaba mucho, era en mi trabajo docente y en mi vida apostólica dentro de la iglesia, pero más en la parte de estar con la gente en la iglesia. Los fines de semana para mí era algo muy, muy esperado. Al sufrir de esta enfermedad, ¿tuvo alguna complicación seria? Sí, precisamente porque eso me limitaba a muchas cosas. Yo quería, como todo joven, hacer muchas cosas, pero me veía imposibilitado, entonces me frustraba. Entonces en los momentos en los que yo estuve seriamente enfermo, porque hasta me intoxiqué con los medicamentos, yo vi la confianza que yo tenía en Dios, porque mientras toda mi familia estaba muy desesperada, yo estaba como muy tranquilo, muy relajado, y yo dije en un momento: Dios, si este es el momento en el que tú me llamas, pues tómame y llévame, pero si no, entonces muéstrame cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Cómo fue sobrellevando todo esto? Con amor. Yo creo que eso influyó mucho, el amor de la gente que me rodeaba, el amor de mi familia, de mis amigos, y sobre todo el amor de Dios. O sea, yo lo sentía. Cada vez que yo tenía una crisis y salía adelante, era Dios manifestándose en mí. Aquellos que le conocen, Padre Juan Ramón, le vieron muy activo en su juventud en las peregrinaciones juveniles que hacía la pastoral juvenil aquí en Tegucigalpa, en los conciertos, en las actividades. Nadie se imaginaba de esta condición que tenía. No, porque cuando yo empiezo precisamente la primera peregrinación juvenil, que fue a Cedros, yo venía saliendo de una de mis crisis más fuertes y yo ofrecí esa peregrinación por mi sanidad. Ahí es donde yo entro en contacto con la pastoral juvenil a nivel arquidiocesano, porque ellos me llaman como líder para una de las comunidades, ¿verdad? No se me olvida, la tribu de Aser. Entonces yo era el patriarca de la tribu de Aser, y con el padre Tony Salinas a la cabeza, pues empezamos a tener esta relación muy bonita, y él se convirtió también en un acompañante vocacional por muchos años. Un acompañante vocacional, y queremos profundizar en este tema de la vocación porque a los 30 años parece interesante que el Señor sigue llamando. ¿Le parece si le invito a que vayamos caminando en esta que es su casa también, la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, para ir conociendo sobre esta vocación? Nosotros vamos a ir a una pausa, pero no nos cambie. Al regresar seguimos conversando con el Padre Juan Ramón Moncada. Gracias por continuar con nosotros en sus palabras. Estamos dialogando con el Padre Juan Ramón Moncada con la debida distancia por esta situación que tanto ha afectado al mundo, que es la pandemia. Padre, hablábamos antes de la pausa del tema vocacional, una vocación tardía, pero la inquietud surge a muy temprana edad, si nos confirma, aunque ya la decisión, después de todo el proceso que ha pasado, es a los 30 años. Explíquenos cómo fue todo esto. Sí, bueno, yo le comentaba que hice un proceso vocacional con el padre Tony Salinas. Íbamos aquí a la Satélite porque él estaba allá. Y bueno, empiezo yo a tener esta condición de salud. Cuando yo recibo algunos panfletos, yo miro que decía gozar de buena salud. Entonces, en ese momento yo digo, pues no puedo, porque necesito trabajar en mi salud. Y también era yo un muchacho muy de mi casa, entonces en ese proceso me dijeron que tenía como que experimentar un poquito más lo que el joven común experimenta a diario. Y es cuando yo comienzo pues a estudiar más a fondo, a ponerme más un poquito en la parte de mi trabajo, de mis estudios. Y bueno, y hacer el tratamiento médico, que duró muchos años, porque buscaban un medicamento y fallaba y pasábamos a otros, y así estuvimos por un periodo muy largo. Fue luego, casi 10 años después, preparando precisamente la Jornada Mundial de la Juventud para Sydney, Australia, que el padre Ricardo Chan me quedó viendo y me dijo: ¿tú nunca pensaste en ser sacerdote, hijo? Y él no me conocía. Y a mí eso como que me impactó y como que encendió la llama. Y entonces yo le dije: padre, yo ya estoy como muy viejo para esto, ya soy ingeniero, ya tengo más de 30 años, porque de hecho era más de 30 años. Y él fue el primero que me menciona el término vocación tardía. Entonces ahí es como que la llama, ¡pum!, encendió.
y empecé un proceso de búsqueda. Y yo digo, pero yo quiero estar en una congregación que sea muy con los jóvenes, pensé en los salesianos y busqué muchas alternativas, pero entre esas alternativas jamás figuraba la misión. Yo era de los que me ofrecía de voluntario a quedarme en la parroquia para no ir de misión, para estar muy cómodo. Pero bueno, Dios es la forma en la que me llamó, y en el 2010 es cuando yo empiezo mi proceso de formación Adyentes, que lo recibíamos aquí cerca del Estadio Nacional, con la Sociedad de Misiones Extranjeras, y ahí es cuando yo me empiezo a enamorar de la misión. ¿Cómo conoces la Sociedad de Misiones Extranjeras? A través de un amigo mío de la Pastoral Juvenil que él conoció a través de gente de Pastoral Universitaria, es este proyecto, porque los padres javerianos estaban en Pastoral Universitaria con el padre Roberto Vigras antes. Entonces a través de ellos me invitan y me dicen, ven, conoce, prueba, y de todas maneras anda buscando opciones. ¿Qué más te da? Una más. Entonces así es como llego. Durante esta época donde ya empieza nuevamente a surgir la inquietud vocacional, ¿hay dudas, hay crisis de salud? ¿Cómo se va viviendo estos días? Sí, mire, al principio pues era un fuego muy grande. Mi primer año de formación fue el año más difícil, hablando de salud, en el 2010, pero poco a poco yo iba mejorando, el tratamiento ya iba haciendo efecto, pero ya en el año que me tocaba irme, muere mi papá. Y entonces yo me convertí como en el sustento emocional de mi familia, y mi mamá empieza a caer en depresión, se empieza a enfermar, y mi preocupación era dejar mi familia, dejar a mi mamá y solos. Yo sabía que yo tenía que hacer algo con mi vida, pero yo decía, bueno, con la profesión que tengo estoy bien. Y entonces ahí es donde fue mi duda o mi crisis más fuerte, el decir, me voy y dejo esta situación complicada. ¿Qué le decía a su mamá? Mi mamá muy triste, o sea, feliz de tener un hijo sacerdote y todo, pero muy triste porque me iba. Yo creo que ella hubiera sido lo más feliz si yo hubiese quedado en el seminario diocesano. Pero, o sea, fueron muchas de las preguntas que yo hice en este momento. ¿Y si me voy al seminario diocesano? ¿O continúo y le doy una mejor atención a mi mamá desde la vida que yo ya llevo? Y mi hermana, que al principio era que me decía, que tú andas brincando de un lado para el otro, que no tomas una decisión, fue la que me dijo en un día que yo estaba orando, llegando del trabajo, ella me quedó viendo y me dijo, ¿qué tanto pensás? Mañana vamos a comprar las maletas para que te vayas. O sea, para mí fue la señal que yo le estaba pidiendo a Dios en ese momento. ¿Irse para dónde? Para África. Se escucha interesante. ¿Cómo es esto de África, de trasladarse a otro continente? O cuando uno dice, bueno, es que es África, lo mira tan lejano, tan extenso, ¿qué se vive ahí? Sí, bueno, primero África, porque es el lugar donde nosotros tenemos la formación. No tenemos más formación en el mundo. El centro que estaba aquí en Honduras ahora está también allá en África, se ha centrado todo allá. En un país llamado Kenia, la capital es Nairobi, queda en África del Este. Es un país muy bonito. A veces tenemos conceptos erróneos de lo que es el continente africano. Sí hay mucha pobreza, sí hay leones, como me preguntaba toda la gente, pero no andan ahí en la calle, ¿verdad? De hecho, los están preservando porque están en peligro de extinción ya por los cazadores. Pero es un lugar muy bonito donde se dan sede muchas congregaciones religiosas, tanto de sacerdotes como de hermanas religiosas. Y vamos todos a una misma universidad, y tenemos la posibilidad de interactuar, diferentes razas, géneros, vocaciones. Es un cóctel bien interesante. El idioma tuvo que haber sido algo muy peculiar. Bueno, en Kenia hay 42 tribus y cada tribu tiene su idioma. Y cada tribu tiene subtribus que tienen su propio idioma. Entonces, si buscamos como un idioma común, es un poco difícil. Pero el gobierno ha instituido 2 idiomas oficiales, que es el inglés y el Kiswahili, el famoso Hakuna Matata de Timón y Pumba, del Rey León. Entonces, yo estudiaba en inglés, por supuesto, fue en el idioma en que yo me centré, y me aprendí algunas expresiones para ir al mercado a regatear los precios, porque ahí es mucho la cultura del regateo. ¿Por qué tan caro? ¿Más barato? ¿Qué sé yo? Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna anécdota que recuerde de esta época de estudios y de misión propiamente? Bueno, la época en que me enamoré allá. ¿Cómo está eso? Bueno,
yo siempre digo, el sacerdote es ante todo un ser humano. Y cuando estamos lejos de nuestra familia, cuando estamos en situaciones que necesitamos ser amados, a veces podemos confundir nuestros sentimientos. Había, y curiosamente era una hermana, ¿verdad?, de una congregación que era muy atenta conmigo. Y yo era muy atento con ella. Yo creo que ambos nos enamoramos. Pero ambos estábamos muy seguros de que ella quería ser religiosa. De hecho, ya ella es una religiosa totalmente consagrada. Y yo estaba también muy seguro de mi vocación. Pero hubo esa mezcla de sentimientos que solo nos mirábamos del uno al otro y nos poníamos rojitos y no hallábamos qué hacer. Y entonces, claro, con el debido acompañamiento psicológico y espiritual, pues yo pude clarificar mis sentimientos, pero es una de las anécdotas que yo siempre cuento. Yo les digo, no pongan al sacerdote en un altar, porque no es una cosa de piedra, es un ser humano que siente y que tiene necesidades afectivas. Y por eso la gente que rodea a los sacerdotes tiene que quererlos mucho y cuidarlos. Interesante saber esto. ¿Alguna dificultad que haya podido tener en esta misión en África? Fíjese que la mayor dificultad es la confianza, ganarse la confianza de la gente. Ellos vienen de un proceso muy cercano de independencia, solo tienen 50 años de independencia, entonces todavía están con las cuestiones de la colonia y son pensamientos heredados. Ya ellos ya no lo viven, pero son heredados. El mirar al extranjero como a alguien que se quiere robar sus bienes. Entonces darle la confianza al extranjero cuesta un poquito, y para uno integrarse con ellos cuesta, pero una vez que uno logra eso, ellos se dan por completo porque son muy, muy amorosos. De hecho, cuando a mí mis superiores me preguntaban, ¿y te gustaría regresar a Kenia? Yo les decía sí, por supuesto, es muy bonito. Interesante, ya vamos a hablar más sobre esto, especialmente le toca vivir su diaconado allá y ahora el sacerdocio y la nueva misión que tiene. Esto y mucho más aquí en sus palabras. Estamos dialogando con el padre Juan Ramón Moncada. Él es sacerdote javeriano de la Sociedad de Misiones Extranjeras, un hondureño que está de misión. Mamá María o Agua Cristo. ¿Es suajili, padre? ¿Qué significa? Madre María de Cristo. Interesante saber eso. Me imagino que muchas más palabras, pero sobre todo las del mercado fueron las más importantes. Ah, sí, por supuesto. Les tocaba hacer las compras, salir. Sabemos que es una zona de mucho conflicto, o al menos eso se mira en las noticias internacionales, donde existe todavía persecución religiosa. ¿Les tocó vivir esta experiencia? A mí personalmente no. Yo estuve en una zona muy pacífica, muy tranquila. Sin embargo, muchos compañeros seminaristas de la universidad sí les tocó vivir situaciones muy conflictivas, especialmente en las fronteras de Sudán y Somalia, mientras ellos hacían sus apostolados, o un sacerdote que se ordenó un año antes de que yo saliera de la universidad, fue enviado a Camerún y allá fue asesinado. Entonces sí hay situaciones muy conflictivas de persecución por el simple hecho de ser cristiano. Dicen los santos que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Me imagino que ha florecido mucho el cristianismo ahí. Oh, sí. Fíjese que curiosamente la religión tradicional africana sí creen en un solo Dios, pero con la semilla del cristianismo ellos han hecho paralelos de lo que ellos han creído tradicionalmente y la nueva propuesta del cristianismo. Entonces la gente ha visto que lo que ellos creían es lo mismo y que en realidad lo único que han tenido que hacer es como darle forma. La gente es muy religiosa, por naturaleza ellos son extremadamente religiosos, son muy generosos y son muy temerosos de Dios. En las redes sociales se puede observar que también inculcó en su vida una afición a la fotografía allá en África. ¿Cómo ha estado esto? Bueno, a mí siempre me ha gustado la parte de las artes, la música, como usted lo mencionaba anteriormente, y bueno, siempre me ha gustado conservar memorias, y eso desde que yo recuerdo que compré mi primer cámara, que era de esas que usaban rollito y la usaba para las peregrinaciones, me salían todas movidas y todo. Pero allá uno de los sacerdotes, un brasileño, él era muy bueno en la fotografía, entonces él me empezó a enseñar cómo tomar fotografías. Me compré yo mi cámara semiprofesional y ahí es cuando empiezo yo
con eso, a tratar de tener las memorias a mi manera, sin tener incluso criterios profesionales para tomar una foto, pero lo que el corazón me inspirara, a contemplar a Dios a través de una imagen. Interesante saber eso. Sabemos que estaba estudiando, pero también es misionero y allí se da la ordenación diaconal. ¿Cómo fue todo esto? Fíjese que teníamos planeada una ordenación diaconal en la parroquia que estaba a nuestro cargo, pero uno de mis hermanos se ordenaba sacerdote y tenía que ser ordenado en su diócesis. Entonces yo me uno a la ordenación sacerdotal de él en su diócesis respectiva, y ese día nos ordenamos 15 personas, 8 sacerdotes y 7 diáconos. Y entonces yo era el único no africano. Y entonces cuando el obispo llamaba, entonces todos decían en su lengua materna, que es el Kikamba, que es una de las lenguas, pues ellos esperaban que yo dijera presente. Y cuando yo dije, ni vos, ni nunumbaniti, nanin cuenda, estoy aquí, estoy dispuesto y si quiero. Toda la gente es como, Musungo Anayua Kikamba, es como quien dice el blanquito, porque así me decían, sabe Kikamba, y la gente empieza a gritar, y fue muy bonito, fue una experiencia bonita, porque la gente me recibió como uno de los suyos. Qué bueno, qué hermoso, Padre Juan Ramón. Le toca vivir esta experiencia de servicio de diaconado allá. ¿Qué le toca hacer como diácono? Bueno, yo estaba integrado en la parroquia donde estaba la casa de formación de nosotros, donde estaban los misioneros de Guadalupe, ellos son mexicanos. Entonces hicimos una química muy bonita, una amistad que iba más allá incluso de la relación pastoral, ¿verdad? Nos dábamos mucho apoyo, salíamos por una tacita de café o nos reuníamos con los frijolitos, ¿verdad? Y las tortillitas medio hechas de alguna masita que nos encontrábamos por ahí. Entonces yo empiezo siempre a servir como diácono en las Eucaristías, pero continúo mi trabajo con los jóvenes, porque mi labor pastoral fue con niños y jóvenes, allí en la parroquia de Guadalupe, desde que yo llegué prácticamente a Kenia. Y eso lo hice durante 6 años. 6 años, justamente iba a preguntarle eso. ¿Cuánto tiempo era lo que había estado en África? Y 6 años estuve en Kenia, un poquito más por lo de la pandemia. Se suponía que en abril yo tenía que regresar, pero ya tuve que esperarme hasta agosto. En agosto era mi ordenación sacerdotal, se ha movido a diciembre. Qué interesante saber eso. ¿Algún niño, algún joven con los que usted trabajó ahí en Kenia le dijo, yo quiero ser sacerdote, así como ustedes? Muchos. Especialmente en la parroquia que teníamos nosotros a cargo, los jovencitos que eran acólitos iban creciendo con el carisma pues, de nosotros. Y yo digo, desafortunadamente nosotros ya hemos dado esa parroquia, ya no la estamos administrando, nos encariñamos mucho, pero afortunadamente porque eso significa que la iglesia local está creciendo, o sea, ya el clero local se está haciendo cargo de los territorios que antes eran de los misioneros, y eso es un motivo de alegría, porque eso miramos que ellos crecen y las vocaciones locales crecen más. Pero ellos también están, yo quiero ser sacerdote, pero con los misioneros de Quebec, nos dicen allá. Entonces, con los misioneros de Quebec. Interesante, decíamos, señor Guido Charbonneau, en cierta ocasión, una iglesia misionada que ahora es misionera. Bautismos, matrimonios, también le ha tocado celebrar, me imagino. Todavía no. Todavía no. Porque con lo de la pandemia, entonces todo empezó a restringirse, la parte sacramental. Entonces estoy esperando por mi primer bautismo o mi primer matrimonio. Ya como sacerdote recién ordenado, ¿sabe ya cuál es su nueva misión? Sí. Bueno, está sujeta a un posible cambio por lo mismo de la pandemia que estamos viviendo, pero ahorita la misión asignada es Canadá, la provincia de Quebec, que por muchos años no se enviaron misioneros allá. Entonces hay un proyecto que se tiene que comenzar, pero inicialmente tengo que ir a aprender el francés. ¿Cuántos sacerdotes hondureños hay en la misión extranjera? Habemos 2 en servicio, por los momentos solo yo. ¿Y vocaciones hondureñas? Estamos trabajando por eso. Hay un programa de promoción vocacional que se llama Descubre tu Camino, que iba viento en popa hasta que vino la pandemia. Entonces estamos tratando de hacer lo mejor por las redes sociales.
y las plataformas. Tenemos conversatorios, tenemos acompañamientos espirituales, entonces todo lo estamos haciendo por los momentos electrónicamente a través del internet. Interesante saber eso. Ya para ir finalizando, padre, sus gustos, ¿qué le apasiona? Bueno, me apasiona el arte, como lo hemos hablado. Me apasiona contemplar a Dios en la naturaleza. Me encanta irme a caminar, estarme allí y todo el mundo está jugando fútbol y yo no, respirando aire puro o qué sé yo. Me gusta tener momentos de soledad, eso es una pasión para mi oración personal. Cristo, Eucaristía, mi mayor pasión. Yo creo que por eso el ser sacerdote está ante todo, ¿verdad? Bueno, es que yo soy, les digo, muy ecléptico, me gustan muchas cosas, pero ante todo Jesús, Eucaristía. Los momentos de adoración eucarística para mí es lo mayor y el culmen de toda vida cristiana, la Eucaristía. Bueno, y sabemos que ha recibido ya la ordenación sacerdotal aquí en su natal Honduras, en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Para ir finalizando, queremos pedirle que nos regale la bendición, pero no solo en español, también en suajili, para que podamos recibir esta bendición sacerdotal y todos aquellos que escuchan, que miran el programa a través de las diferentes plataformas de Suyapa Medios. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde y los libre de todo mal. Mungu akubariki sana. Gracias por estar con nosotros en el programa. En sus palabras les invitamos a seguir orando por nuestros presbíteros porque la mies es mucha, los obreros siguen siendo muy pocos. Así que si usted tiene alguna inquietud vocacional, puede conocer tranquilamente a los sacerdotes, ya sea religiosos, ya sea diocesanos. Lo importante es que usted se decida y que dé el sí generoso para seguir sirviendo al Señor y especialmente acompañando al pueblo de Dios. Siga con las transmisiones de Suyapa Medios y le invitamos a seguir con la programación en las diferentes plataformas de Suyapa Medios.